Hola, soy David Alcolea y vamos a ver en este vídeo tutorial cómo confeccionar un pequeño servicio PHP con lenguaje de programación PHP para poder acceder a una base de datos, y realizar un CRUD completo sobre la base de datos, es decir, una operativa de consulta de datos, de alta, baja y modificación de datos. Vamos a utilizar una base de datos bastante sencilla que la podréis encontrar en los recursos del vídeo, que le hemos llamado restaurante, y esta base de datos únicamente tiene una tabla, una entidad que se llama reservas, y por el nombre de la tabla y por los atributos que podemos ver en ella, pues podemos imaginarnos qué utilidad tendría en esta base de datos. Básicamente se trata de un registro de reservas de restaurante, en el cual tendremos una clave primaria autoincrementada. Recordad que en las bases de datos se recomienda que las tablas siempre tengan una clave primaria y esta clave primaria sea un numerito que se vaya incrementando, que en este caso es un número entero de 11 posiciones, el nombre de la persona que realiza la reserva, con un varchar de 80 creo que es suficiente, la fecha de la reserva, la hora de la reserva, el número de personas que iremos a comer o a cenar, y opcionalmente, esta columna es opcional, unas observaciones. Pues, por ejemplo, si vamos con un niño pequeño, pues necesitaríamos una sillita para el niño. Cualquier observación que queramos realizar al restaurante. Por supuesto, podemos complicar la cantidad de datos que queremos recopilar del futuro cliente que nos realiza la reserva, pero para ver cómo se realiza una API, un servicio PHP para poder acceder a esta tabla, con estos datos es suficiente. Tenemos también una columna adicional de fecha de alta, se refiere a la fecha de alta de la reserva, en formato timestamp, es decir, formato año, mes, día, hora, minuto, segundo. Y esta columna es automática. Es decir, si miramos la estructura de la tabla para que conozcamos bien la tabla con la que vamos a trabajar en el resto del vídeo tutorial, veremos que su estructura, lo que os comentaba, la clave primaria y de reserva, un numerito autoincrementado, nombre, fecha, hora, persona, son todos atributos, columnas de la tabla que no admiten valor nulo, es obligatorio informarlas. Observaciones sí que admiten valores nulos, no hace falta que hagamos ninguna observación si no es necesario. Y la columna de fecha de alta, de formato timestamp, veréis que aunque no admita valores nulos, le estamos indicando al sistema gestor que se encargue, el propio sistema gestor, de informar la fecha de alta. Cuando demos la fila en la base de datos, automáticamente el sistema gestor buscará el timestamp del sistema y se encargará de informar esta columna, para que nosotros no tengamos que enviar este dato desde donde sea que estemos consumiendo este servicio o esta API que vamos a realizar. Esta API solo tendrá código PHP, no tendrá ningún frontend. Es decir, estará completamente desacoplada de cualquier frontend. Simplemente para probarla, cuando la tengamos confeccionada o según vayamos avanzando la elaboración de la misma, utilizaremos una herramienta para ir probando nuestros pasos, los avances. Esta herramienta es una herramienta en línea que se llama RecBean. Hablaremos de ella un poquito más adelante porque ahora todavía no tenemos nada. Podéis utilizar otras herramientas para probar este tipo de servicios o de APIs, pero no tendrá ningún frontend, o sea, no tendrá un formulario asociado en el cual capturemos todos los datos que necesitamos para hacer la reserva. En un segundo video tutorial, independiente de este, seguramente confeccionaremos un frontend con HTML, CSS y JavaScript que estará completamente desacoplado de esta API y podríamos consumir esa API desde un frontend. Pero está pensada este servicio que vamos a hacer en este video tutorial para que se consuma desde cualquier tipo de frontend, incluso un frontend que no tiene por qué ser un frontend web, aunque ya sabéis que PHP es un lenguaje que está especialmente diseñado, confeccionado para entornos web. Bueno, pues vamos a empezar. Utilizaremos Visual Studio Code porque es el editor más conocido y de licencia libre. Y vamos a ver qué tecnología o cómo vamos a estructurar nuestro código. Porque ya sabéis que con PHP hay muchas formas de codificar, de desarrollar una aplicación. Normalmente aplicaciones medias o complejas siempre se utiliza un framework precisamente para evitar que cada uno tenga sus formas. Bueno, no es posible evitar que cada uno de nosotros tengamos nuestros estilos y formas particulares de programar, pero para que se unifiquen un poco estos estilos, normalmente se utilizan frameworks. Por tanto, estamos sometidos a las leyes del framework.
Aquí vamos a trabajar con PHP nativo, sin framework, y vamos a ver una de las formas de confeccionar este servicio. Concretamente vamos a utilizar acceso a base de datos con la librería MySQLi de PHP en su paradigma de orientación a objetos. MySQLi se puede utilizar de forma procedimental o de forma orientada a objetos. Vamos a utilizar los métodos y funciones MySQLi orientados a objetos, con orientación a objetos. Vamos a estructurar nuestra aplicación en dos ficheros principales. Uno que podríamos decir que será un controlador, será el fichero de acceso a la API, será el que recoja las peticiones que nos lleguen de donde sea, desde cualquier aplicación que quiera consumir esta API. Tendremos 4 tipos de peticiones: las peticiones de consulta, las de alta, las de modificación y las de baja. Pues este fichero que será el primero que confeccionaremos recogerá estas peticiones, recogerá los datos, realizará la validación de los datos, que sean todos correctos, y entonces este fichero se encargará de ejecutar un método de un modelo, de un segundo fichero, que estará completamente orientado a objetos, con programación orientada a objetos, y este segundo fichero se encargará realmente del acceso a la base de datos, ya sea para consultas, modificaciones altas o bajas. Veis que el lienzo de Visual está completamente vacío porque lo vamos a hacer desde cero. Primero, ¿qué vamos a hacer? Confeccionar nuestra estructura de carpetas o de ficheros que vamos a necesitar. Bueno, pues dentro de esta carpeta raíz que le he llamado restaurante, voy a crearme una carpeta que le voy a llamar modelos. Prefiero en minúscula. Dentro de esta carpeta modelos tendremos todos los modelos que necesitaremos, es decir, todos aquellos ficheros que nos permitirán acceder a la base de datos, que solo va a ser uno porque solo únicamente tenemos una tabla. Si nuestra base de datos tuviera 2 o 3 tablas, pues normalmente se recomienda que se confeccione un fichero para acceder a cada una de las tablas. Como solo tenemos una, esta carpeta modelos tendrá un ficherito que ya lo podemos dar de alta, aunque todavía estará vacío, que le llamaremos reservas model.php. Crearemos otro ficherito aparte porque se recomienda que se haga siempre así. Fijaos que si la base de datos tuviera más de una tabla, la conexión a la base de datos siempre es la misma. O sea, no depende del número de tablas que tenga la base de datos para elaborar la conexión a la base de datos desde PHP. Y tendremos un ficherito de conexión a la base de datos, y esa base de datos, si tuviera muchas tablas, entonces sí que tendríamos un ficherito para cada una de las tablas. Pero el fichero de conexión es único para la base de datos. Por tanto, vamos a elaborar otro ficherito, vamos a confeccionar otro ficherito dentro de la carpeta modelos, que le llamaremos conexión.php, que de momento estará vacío, y vamos a crearnos nuestro ficherito principal. Fuera de la carpeta modelos, en la carpeta raíz, restaurante, vamos a crearnos un fichero que le vamos a llamar reservas.php. Este será el fichero de entrada a la aplicación. Lo he creado dentro de la carpeta modelos. Dejadme que lo lleve fuera. Ya está. Lo había creado sin darme cuenta dentro de la carpeta modelos. Bueno, este ficherito será el de entrada a la aplicación. Es el que se encargará de recoger los datos de la petición y ejecutar un método de este ficherito de reservas model para hacer el alta, baja, modificación o consulta. De momento la carpeta modelos no la necesitamos. Vamos a centrarnos en este fichero. Vamos a abrir el tag de PHP, puesto que este ficherito no va a tener nada más que código PHP, no tendrá HTML ni nada más, solo código PHP. No hace falta cerrar el tag de PHP, pero si somos puristas y lo queremos cerrar porque no podemos soportar ver el tag sin cerrar, pues lo podemos cerrar sin problemas. ¿Qué va a hacer este fichero? Pues bueno, primero de todo, incorporar los ficheros externos que se van a necesitar. Ficheros externos, pues en nuestro caso tendremos que incorporar uno, que es el fichero del modelo, que es el ficherito que se va a encargar de realizar los accesos a la base de datos.
Como ahora todavía está vacío, bueno, lo podremos incorporar sin problemas, aunque esté vacío, no pasa nada. Para incorporar un fichero, recordad que es require y se aconseja que se utilice siempre require once. Y aquí vamos a incorporar, pues, de la carpeta modelos, el fichero reservas model, que está todavía vacío, no tiene nada, pero al menos vamos completando cada uno de los pasos. Siguiente paso, pues vamos a recuperar los datos. Recuperar los datos de la petición. ¿Qué se refiere a los datos de la petición? Pues bueno, si vamos a hacer una consulta, por ejemplo, de todas las reservas que tenemos en la base de datos, en la tabla de reservas, pues seguramente no enviaremos ningún dato. Simplemente diremos, hazme una consulta de todas las reservas. Si queremos consultar una reserva en concreto, pues tendremos que enviar el identificador de reserva, que coincidirá con la clave primaria de esa reserva en la tabla. Si queremos hacer un alta de reserva, pues tendremos que enviar todos los datos que necesitamos para hacer el alta de reserva. El nombre, la fecha, la hora, el número de personas, observaciones si es necesario. Si queremos hacer una modificación, pues tendremos que recuperar el identificador de la reserva que queremos modificar y todos los datos a modificar. Por lo tanto, esos son los datos que queremos recuperar de la petición. Antes de recuperar los datos, que se me ha pasado, vamos a hacerlo en orden, tenemos que recuperar el tipo de petición. Vamos a recuperar la petición, o mejor dicho, el tipo de petición. ¿A qué se refiere al tipo de petición? Pues, por ejemplo, quiero hacer una consulta, ya sea de todas las reservas o de una única reserva. Pues el tipo de petición será una petición GET. Vamos a utilizar, puesto que es una API, la API realmente no es una API que siga el protocolo, estrictamente el protocolo REST. Es una API que simplemente nos va a permitir acceder a una base de datos para comunicarnos con supuestamente un frontend externo, pero los verbos que vamos a utilizar son los propios de una API REST. Es decir, las consultas siempre utilizan el método GET, las altas va a utilizar el método POST. Es decir, vamos a recibir peticiones de tipo GET para consultas, de tipo POST para alta de reservas, de tipo PUT para modificación de reservas y de tipo DELETE para baja de reservas. Estos son los 4 verbos, las 4 acciones con las que vamos a trabajar en este ejercicio. Vale, pues tenemos un pequeño problema ya para empezar, y es que PHP normalmente solo sabe trabajar con peticiones GET o peticiones POST. Fijaos que PHP tiene una variable que se llama $get, que es para recuperar, $get en mayúsculas, una super variable que se llama $get, que es un array asociativo, en el cual aquí podríamos recuperar todos los datos que nos lleguen por el método GET. Y una super variable que se llama $post, también en mayúsculas, con el que podemos recuperar todos los datos que nos lleguen en el cuerpo de la petición. Y en el cuerpo de la petición puede ser una petición que sea para un alta, que sea para una modificación, que sea para una baja, o incluso podría ser hasta para una consulta, aunque no es lo habitual. Por lo tanto, no tenemos un $put o un $delete que nos permita recuperar los datos que necesitamos en función de la petición. Pero no hay problema, porque no vamos a trabajar con estas variables. Vamos a recuperar la petición que nos va a llegar del supuesto frontend, de un frontend externo, utilizando la supervariable $server. Vamos a crearnos una variable que se llamará tipo petición o petición. Vamos a petición, que puede ser una de estas 4. Bueno, ¿cómo la recupero? Pues tenemos una variable que se llama $server. Una variable PHP es una super variable PHP que es un array asociativo que nos da muchísima información sobre, por ejemplo, entre ellas el idioma de conexión, sobre el servidor, sobre la IP de conexión. Una de los datos que necesitamos, uno de los datos que nos proporciona esta super variable es esta clave asociativa.
request method. Pues request method nos dice si es una petición get. Con request method obtendremos get o post o put o delete. Creo que normalmente las peticiones siempre llegan en mayúsculas, pero por si acaso no fuera siempre así, depende del tipo del servidor, o por si acaso queremos asegurar que no sé si llega a get, me llegará get, post, put, delete en mayúsculas o minúsculas. Ya sabéis que la mayoría de lenguajes de programación son sensibles a mayúsculas y minúsculas, pues lo que vamos a hacer es, no importa si llega en mayúsculas o minúsculas, lo vamos a transformar todo a mayúsculas y para eso utilizaremos esta función str to upper, de forma que lo que obtengamos de consultar esta clave asociativa request method de la variable $server, pues lo transformemos todo a mayúsculas y así pues no tendremos problemas. Vale, pues ya sabremos qué petición nos ha llegado, pero ahora tenemos que recuperar los datos de la petición y aquí tenemos dos tipos de datos. Si tenemos una petición post o una petición put, nos van a llegar los datos de el nombre de la reserva, fecha, hora, observaciones, número de personas y esos datos, ¿cómo los recogemos? Pues no los podemos recoger con $post, porque por ejemplo cuando recibamos una petición put también nos van a llegar los mismos datos y no existe el $put. Por tanto vamos a recogerlos en bruto. Cuando enviamos datos al servidor, estos datos quedan en un fichero del servidor de PHP que tiene este nombre. PHP quedan en este fichero. Según en qué formato estemos utilizando para enviar los datos, si estamos utilizando, por ejemplo, un formato de tipo form data, pues estos datos directamente PHP los traslada a las supervariables $post, básicamente al supervariable $post, de forma que podemos trabajar directamente con $post o recuperarlos utilizando la función filter input. Pero nos va a llegar, cuando ese tipo de APIs o de servicios PHP, cuando los utilizamos, que no están acoplados a ningún frontend, normalmente los datos nos llegan en formato JSON. Formato JSON, ya sabéis, o deberíamos saber, es un formato específico para un protocolo, más que nada un protocolo de intercambio de información entre diferentes entornos. Quiero enviar información, por ejemplo, desde un frontend y un array de JavaScript o un objeto de JavaScript, lo quiero enviar al servidor y el servidor está, la tecnología que utiliza el servidor es PHP. Pues obviamente un objeto de JavaScript no lo entiende PHP y viceversa. Pues necesitamos un lenguaje o un protocolo de comunicación que los dos lenguajes entiendan, tanto JavaScript como PHP. Y quien dice JavaScript y PHP dice cualquier otra tecnología. JavaScript y Python, JavaScript Java, lo que sea, el lenguaje que sea. Pues este protocolo es el protocolo JSON. Cualquier lenguaje de programación moderno entiende el protocolo JSON, de forma que el protocolo es el mismo para todos los lenguajes. Un JSON en Java es un JSON en PHP y un JSON en JavaScript, porque no entiende de lenguajes, es un protocolo común, tiene una sintaxis común en todos los lenguajes, pero luego cada lenguaje el tratamiento de ese JSON es diferente. Cuando recibamos un JSON en PHP, tendremos una función que transforme ese JSON o bien a un array de objetos o a un array asociativo, y esto en función de cada lenguaje, pues ya esa instrucción es distinta. Y la forma de transformar un JSON a un array o a un objeto, cada lenguaje tendrá sus mecanismos. Vale, pues este JSON lo tendremos en bruto, o sea, tal como lo hemos enviado al servidor, lo tendremos en este ficherito. Pues vamos a obtener los datos de este fichero. Vamos a crearnos una variable que le llamaremos datos JSON, más que nada para que sepamos que lo que vamos a recuperar este fichero son los datos en formato JSON. Para leer un fichero en PHP, sobre todo cuando queremos leer la totalidad del fichero, se utiliza file get contents y el ficherito que queremos leer, pues lo comentado antes, es el PHP // input. Y aquí tendremos los datos en formato JSON.
¿Qué quiere decir esto? Pues para entenderlo todo, y es un consejo que yo siempre doy a mis alumnos, tanto si son clases presenciales como clases online, es intentar no programar como robots. Bueno, si tenemos muchos años de experiencia, pues normalmente programaremos todo de golpe porque ya vamos sobre seguro de que lo estamos haciendo bien. Pero aún así, yo siempre recomiendo que siempre que podamos probar algo, que lo probemos. Es decir, bueno, eh, todo eso está muy bien, llevamos 3 líneas de código, parece que con 3 líneas de código pues es difícil meter la pata, pero si no tenemos muy claro realmente qué estamos haciendo aquí, estamos haciendo, si todavía con estos pocos minutos de vídeo tenemos la sensación de que estamos haciendo un acto de fe, bueno, yo voy a seguir lo que dice el profe y a ver al final si sale algo o no sale nada. Como esto no me gusta que pase, yo digo a mis alumnos, los actos de fe no son realmente aconsejables en el mundo de la programación. En el mundo de la religión sí, pero en el mundo de la programación no. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es probarlo. Ya podemos probar algo. ¿Cómo lo probamos? Bueno, pues vamos a hacer aquí un eco de datos JSON. A ver lo que obtenemos de este fichero. Bueno, ¿cómo lo pruebo? Pues bueno, vamos a simular que, que este reservas.php, que es en nuestro fichero de entrada a la API, lo vamos a utilizar ya. Ya lo vamos a utilizar. No hace absolutamente nada más que recoger los datos, pero ya lo podemos utilizar. ¿Cómo lo utilizamos? Pues mi consejo es que utilicéis una herramienta, por ejemplo, hay varias, hay muchas, hay una herramienta de escritorio que va muy bien, que se llama Postman, que aparte de ser de escritorio se la tenéis que instalar, además exige que os deis de alta en Postman. Hay otra que es completamente online, que es la que yo más utilizo porque todo lo que sea no instalarme herramientas de escritorio, mejor, que es Recbean, que tenéis aquí arriba. Bueno, os lo dejo para si no la conocíais, recbean.com. Vale, pues en cuanto entráis, seguramente si es la primera vez que entráis, os aparecerá un pequeño mensaje para que os instaléis una extensión de Chrome. Yo estoy utilizando Chrome, pero si utilizáis Edge también funciona perfectamente. Con Firefox no lo he probado. Y con el navegador de Apple, de Safari, tampoco lo he probado, pero creo que no hay por qué funciona perfectamente. Bueno, en cualquier caso, cuando accedéis a ella por primera vez, aquí os aparecerá un pop-up indicándoos que tenéis que instalaros una extensión para Chrome. La instaláis y se instala en un momento, es una extensión pequeñita y ya la podéis utilizar. Y va muy bien porque, por ejemplo, podemos probar cualquier API que estemos desarrollando en el servidor, en este caso con PHP. Bueno, pues mi API la tengo en localhost, por supuesto estoy utilizando Cham, y como estoy utilizando Cham, el servidor Apache, pues tengo la carpeta htdocs y en la carpeta htdocs he creado una carpeta restaurante y aquí tengo pues el reservas.php. Si aquí pulso send, quiero probar el método get, pulso send, bueno, pues sí, 200 ok, el 200 es el estatus HTTP de que todo ha ido bien, no veo nada porque la API no hace nada, ¿vale? Sí, se ha ejecutado y ya está, y no veo nada porque no hace nada. Pues vamos a enviar unos datos, fijaos que vamos a enviar unos datos, vamos a probar el alta de una reserva. El alta utiliza el método POST y aquí vamos a informar los datos de la reserva. Bueno, pues los datos de la reserva no voy a informar todos porque simplemente pues tendremos que enviar el nombre de la persona que realiza la reserva. Tendremos que enviar la fecha de la reserva. Fijaos que esto es un formato JSON. Estoy enviando un formato JSON. La fecha, ponemos cualquier fecha, no importa. 2024, 12/12. Un tercer dato más, la hora de la reserva. Las 15:00. Con esto es suficiente. Con esto es suficiente.
y vamos a pulsar al botón de Send. Y fijaos lo que vemos aquí. Vemos exactamente el JSON que hemos enviado, nombre Virgil Solozzo, fecha 12 del 12 del 24, las 15 horas, pues exactamente y con el mismo formato lo vemos aquí. Esta es la respuesta del servidor, es decir, la respuesta de nuestra API. La respuesta de nuestra API no es más que este eco que hemos puesto aquí. Por lo tanto, veis como en este ficherito los datos se reciben en bruto. Tal como los enviamos, ahí están, en espera de que hagamos algo con ellos. Claro, PHP con estos datos tal como los tenemos aquí no puede trabajar. Necesitaríamos separar esos datos, el que corresponde al nombre, a la fecha, a la hora. Por lo tanto, tenemos que hacer algo más. Y lo que tenemos que hacer es precisamente convertir este JSON a un array asociativo o a un objeto a escoger con el que podamos seguir trabajando. Por tanto, el siguiente paso es, bueno, ya tengo los datos que recibo de la petición, pues lo que voy a hacer ahora es crear una variable de datos y aquí lo que voy a hacer es, utilizando la función JSON_decode, vamos a convertir estos datos que me llegan en la petición, los voy a convertir a un array. ¿A un array de qué? Pues si no tenemos muy claro lo que vamos a obtener después de ejecutar esta línea de código, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí no podemos utilizar un echo, porque ya os digo yo que JSON_decode lo que hace es transformar un JSON a un array. Por lo tanto, con un array no podemos visualizarlo con echo, hay que visualizarlo con printr y aquí ponemos $datos. Y vamos de nuevo a nuestro array. Simplemente tenemos que pulsar de nuevo a Send. Y aquí tenemos lo que hemos enviado, sigue siendo nuestro JSON, pero fijaos que ahora lo que obtenemos ya no es un JSON, nos dice que es un Standard Class Object, es un objeto. Nos ha transformado este JSON a un objeto con un atributo nombre con este valor, un atributo fecha con este valor y un atributo hora con este valor. Vale, pues esto es lo que hace la función JSON_decode con este JSON. Nos transforma a un objeto. A partir de aquí, si lo quisiéramos dejar así, tenemos que tener claro que este datos es un objeto PHP. En este ejercicio a mí nos va a resultar más cómodo trabajar con un array asociativo, no con un objeto, sino con un array asociativo. Entonces, para esta función, JSON_decode tiene pues dos formas de hacer la transformación. Si lo dejamos tal cual, nos va a crear un objeto. Si le ponemos un segundo parámetro con el valor true, nos va a crear un array asociativo, que es lo que queremos. Esto sería un array asociativo. Crear array asociativo. Y aprovechando que tenemos aquí el printr, pues vamos a verlo. Vamos de nuevo a pulsar Send. Veréis cómo esto cambiará ahora. En vez de Standard Class Object, ahora nos aparecerá array. Ahora es un array asociativo con la clave nombre y su correspondiente valor, la clave fecha y su correspondiente valor y la clave hora y su correspondiente valor. Y es más cómodo, al menos para este ejercicio, trabajar con un array asociativo. Vale, ¿qué pasa si, porque esto cuando trabajamos con una API, no importa en qué lenguaje de programación, en qué tecnología, hay que tenerlo todo en cuenta. Digamos que yo aquí estoy utilizando el método POST para supuestamente hacer un alta y estoy enviando estos datos. Si no envío nada, si utilizo el método POST y no envío ningún dato, vamos a ver si tenemos un error o no tenemos ningún error. Pulsamos Send, no hay ningún error, no pasa nada, porque tampoco de momento tenemos nada que... No tenemos ninguna operativa todavía dentro de la API. Pero es muy recomendable hacer lo que voy a hacer yo ahora, lo siguiente. Y es cuando estemos transformando esta variable, que si no enviamos nada, pues obviamente será una cadena de texto vacía, porque el fichero PHP input no tiene absolutamente nada. Cuando luego intentemos crear un array a partir de una cadena de texto vacía, fijaos que el print rdatos
no nos aparece nada. Si fuera un array vacío nos aparecería array y abrir, cerrar paréntesis. Es decir, si, ¿a dónde voy? ¿A dónde quiero ir a parar? Si a partir de esta línea de código esperamos que esta variable sea un array, tenemos que asegurar que siempre sea un array, incluso aunque no hay datos. Ahora mismo, datos no es un array, porque si fuera un array aparecería lo que vamos a ver ahora. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a curarnos en salud y vamos a hacer, perdón, esto de aquí. Vamos a utilizar el magnífico operador de fusión de PHP, el cual nos va a crear un array vacío si esta variable está vacía o no existe. Existir sí que va a existir porque la estamos asignando aquí, pero si esta función JSON-decode no es capaz de conversionarnos un array utilizando esta variable, porque esta variable es una cadena de caracteres vacía, es un string vacío, entonces el operador de fusión es haz esto y si esto no lo puede realizar, entonces haz esto. Y el haz esto es crear esta variable como un array vacío. Si vamos ahora a RecBean de nuevo y pulsamos el botón de enviar, fijaos cómo ahora la cosa cambia. Ahora no hemos enviado ningún dato, pero aquí obtenemos un array vacío. De forma que si queremos que esta variable a partir de esta línea de código sea un array, tenemos que asegurarnos de que siempre sea un array, aunque este esté vacío. Porque si no, más adelante, cuando preguntemos por esta variable y esperamos que sea un array y no es un array, vamos a empezar a ver errores. Vale, pues esta es la forma de recuperar los datos de la petición que llegan en el cuerpo de la petición. Pero tenemos más datos que recuperar. Por ejemplo, este ficherito, el PHP input, aquí tendremos todos los datos que lleguen para los métodos post y métodos put, los de alta y modificación. Es decir, todos estos datos que tenemos aquí. Nombre, fecha, hora, personas y observaciones. Fecha alta nunca la vamos a enviar porque hemos comentado que es opcional. Vale. ¿Qué pasa cuando queremos hacer una consulta? Una consulta de una reserva. Pues una consulta de una reserva utilizará el método get. ¿Y por dónde enviaremos el ID de la reserva? O sea, este dato, el ID de la reserva que queremos consultar. Pues en una consulta get, el número de reserva a consultar no se envía nunca por el cuerpo de la petición. Se envía por la URL. Todas las peticiones get, el parámetro que queremos consultar se enviará por la URL. En las peticiones delete es borrar una reserva. ¿Qué datos necesitamos para borrar una reserva? Pues únicamente el ID de la reserva, no necesitamos nada más. Para borrar una reserva no necesito enviar el nombre, la fecha, el número de personas, las observaciones, simplemente el ID de la reserva. Por tanto, ese ID se enviará por la URL. El identificador de recurso, que se llama, la reserva sería nuestro recurso que queremos o consultar, o modificar o dar de alta, pues el identificador de recurso se envía siempre por la URL. En el get, el identificador de recurso a consultar por la URL. En el post no hay identificador de recurso porque es crear, precisamente el post es crear el recurso. No tenemos todavía el identificador hasta que ese recurso no se cree. El recurso es la reserva. El put enviaremos dos datos. Los datos a modificar, que estarán aquí, y el identificador de recurso que queremos modificar por la URL. Y en el delete no nos va a llegar ningún dato en el cuerpo de la petición, pero sí nos llegará por la URL el recurso que queremos modificar. Vale, ¿cómo recuperamos el recurso por la URL? Pues aquí sí que vamos a recuperarlo. Vamos a poner recuperar el identificador de recurso a o bien consultar, o bien modificar, o bien borrar. Depende de si nos llega un get o un put o un delete. Vamos a llamarle ID o ID reserva, le llamaremos ID, y este sí lo podemos recuperar utilizando el $get, le llamaremos ID también. Y para probarlo, pues vamos a poner aquí $ID. Todos los datos que nos lleguen por la URL sí vamos a recuperarlos utilizando el $get, porque para eso está. Bueno, vamos a simular
Vamos a RecBean de nuevo. Bueno, pues el post ya lo hemos probado, no tenemos que enviar ningún recurso. Vamos a probar una supuesta consulta. Bueno, pues quiero hacer la consulta de una reserva que tiene el identificador 27. Ahora mismo la tabla la tenemos vacía y además nuestro fichero todavía no hace nada, pero vamos a enviarle. Recordad que para enviar datos por la URL es el interrogante. Si esperamos recuperar un identificador de recurso que se llame ID, pues aquí tendremos que poner ID y el valor del recurso, el 27. Bueno, el 37, pues ya está bien. Pulsamos a Send y aquí deberíamos ver nuestro eco, como el get nos ha recuperado el recurso de la URL y el eco nos lo devuelve como respuesta de la API. Vale. Si es una modificación, un put, pues el put tiene el identificador de recurso que queremos modificar y aquí pondríamos los datos que queremos modificar. El put quizás es el más complejo porque nos va a llegar el identificador del recurso a modificar de la reserva por la URL y los datos a modificar en el cuerpo de la petición. Si pulsamos a Send, veréis que recuperamos el identificador de recurso y los datos de la petición los recuperaremos por aquí. Y el delete, pues el delete solo necesitaríamos el identificador de recurso de la reserva a borrar que nos vuelve a aparecer aquí. Vale. Y lo mismo que antes, ¿qué pasa si no llega ningún identificador de recurso? ¿Cuándo no nos va a llegar ningún identificador de recurso? O bien cuando queramos consultar todas las reservas, quiero consultar todas las reservas que tengo en la base de datos. Pues entonces no envío el número de reserva que quiero consultar. O cuando tengo que hacer un alta. Un alta de reserva, no tenemos que enviar identificador de recurso porque precisamente lo que queremos es crear el recurso. Si ahora pulsamos a Send con un alta, por ejemplo, veremos un error, un warning que nos está indicando que la clave asociativa ID no existe en la línea 14. Estamos intentando acceder a una clave asociativa, a esta clave asociativa ID, que no existe. Claro, no existe porque no la estamos enviando. Y no la estamos enviando porque no la necesitamos. Por lo tanto, de nuevo el operador de fusión. Si no llegara esta clave asociativa porque no la necesitamos, pues que se informe con un null, que esta variable se informe con un null. Y de esta forma, si ahora pulsamos al botón de Send con el post, no enviamos ningún identificador, pues bueno, vemos que el null no se visualiza, pero no tenemos el error. Por lo tanto, fijaos lo importante que es probar todo en general. Según vayamos haciendo cosas y las vamos probando, sirve para ver que lo que hemos hecho funciona y para ver que si algo no tenemos muy claro de por qué funciona, salir completamente de dudas. Bueno, pues este eco lo vamos a quitar y vamos a seguir. ¿Qué más necesitamos? Pues aquí tenemos la petición que nos va a llegar. Recordad que la petición será get, post, put o delete, que coincidirá con lo que hemos seleccionado aquí. Y ahora pues lo que vamos a hacer es evaluar la petición. Vamos a evaluar la petición. Bueno, vamos a hacer dos cosas primero. Instanciar el modelo y luego evaluar la petición. ¿Qué es instanciar el modelo? Bueno, pues si hemos conseguido llegar a esta línea de código, quiere decir que hemos recibido, que tenemos una petición de consulta, alta, modificación o borrado, que hemos recuperado los correspondientes datos, que hemos recuperado el identificador de recursos si existe, y en función de la petición, pues tendremos que ejecutar un método del modelo. El modelo, recordad, es el ficherito reservas model que está todavía vacío. Y ese método pues será el método de alta, o el de baja, o el de modificación, o el de consulta. Por lo tanto, en función de esta petición, tendremos que ejecutar un método u otro. Para poder ejecutar el método del modelo, y puesto que el modelo va a estar construido con orientación a objetos, es decir, va a ser una clase que le llamaremos reservas model, y esa clase tendrá una serie de métodos, el método de alta, el de baja, el de modificación y el de consulta. Pues para poder ejecutar esos métodos, primero tendremos que hacer una instancia del modelo, tenemos que crearnos un objeto de la clase del modelo. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es crearnos una variable que le voy a llamar modelo y aquí pondremos new reservas
model. Es decir, esta va a ser la clase que vamos a crear dentro de este ficherito. Por supuesto, ahora nos da error porque todavía no la hemos creado. Para evitar trabajar con el resto del fichero, con esta línea con error en rojo y el propio fichero, ya sabéis, en Visual Studio nos lo marca también en rojo mientras no reparemos el error, pues lo que vamos a hacer de momento es abrir el fichero reservas model, poner aquí el tag de PHP y nos vamos a crear la clase del modelo, class reservas model, de momento únicamente así, una clase vacía, utilizando la nomenclatura de creación de clases, que es con la primera en mayúscula, y si tiene más de una palabra, pues también la segunda en mayúscula. Bueno, pues este es el nombre de la clase. Me voy a reservas. Aquí voy a poner también new reservas model con la primera R en mayúsculas para que no haya dudas de que esto hace referencia a la clase que tenemos en este ficherito que hemos incorporado y no al nombre del fichero. Vale, la clase está vacía, no va a hacer nada, pero al menos ya no tenemos el error, ya podemos seguir. Evaluar la petición. Pues evaluar la petición aquí depende de a quién le preguntéis, pues vamos a tener un problema. Yo soy un fiel defensor, pero un fiel defensor, sin lugar a dudas, de la estructura switch, que la hemos copiado. Bueno, ya sabéis que el Visual, en cuanto seleccionéis el switch, os construye la estructura. Bueno, yo soy un fiel defensor de la estructura switch para este tipo de cosas. Es decir, tengo una variable, que es esta de aquí, que se llama petición, que puede contener 4 tipos de valores, o get, post, put o delete. Bueno, pues esta variable, que se llama petición, puede contener un valor que se llame get. Aquí pondremos el código que tengamos que incluir para la consulta. En el caso de consulta lo pondremos ahora, pero sí vamos a poner ya al menos el comentario. Esto sería la consulta de reserva o reservas. No lo sabemos todavía, si es consultar una o consultar todas. Y el break en un switch, ya sabéis que el break es para evitar que si se cumple la primera condición, si se cumple el primer case, que se ejecuten el resto de case. Bueno, pero tenemos más casos. Bueno, pues en caso de que sea post, pues este sería alta de reserva y ya ponemos el break para que no se nos olvide. En caso de que sea put, es la modificación de reserva. Modificación de reserva. Y ya ponemos también el break. Y nos falta la última, en caso de que sea delete o delete, como queráis. Será la baja de reserva. El Visual nos pinta el delete con un color diferente porque detecta que es la instrucción SQL delete, pero no pasa nada, como está entre comillas, pues no pasa nada. Y el default, pues bueno, si por el motivo que sea nos llega cualquier otra petición que no sea getPost.delete, pues el default lo que queremos que se haga si no es ninguna de estas 4 peticiones. Bueno, pues para este tipo de cosas, para evaluar el contenido de una variable y esa variable tiene un número muy limitado de valores posibles, es genial utilizar el switch. Para evaluar una variable que pueda contener una cantidad ingente de valores, no se utiliza nunca el switch. O para evaluar expresiones del tipo en caso de que A sea menor que B, no, para estos casos, bueno, me está dando error porque ni existe la variable A ni existe la variable B, pero da igual, aunque existieran. Para este tipo de casos, para hacer evaluaciones de igualdad, de desigualdad, y ya no digamos que hay que utilizar operadores lógicos, para eso jamás se utiliza el switch, es una auténtica aberración, además que creo que no funciona. Pero para evaluar el contenido de una variable
Cuando esta variable contiene un número muy limitado de valores, es genial utilizar el switch, porque se lee muy bien. Si no os gusta el switch, no pasa nada, utilizáis un if. If petición igual a get, else, if petición igual a post, else, if petición igual a put, else, if petición igual a delete, y el último else sería el default. Pero para esto a mí me encanta el switch para este tipo de operativas. Bueno, ahora veremos qué tenemos que hacer en cada uno de los casos. Bueno, ¿qué más va a tener que hacer este fichero? Pues algo muy interesante. Cuando aquí completemos todos estos casos, consulta, alta, modificación o baja, ya os he comentado que vamos a instanciar un método del modelo. Instanciaremos un método del modelo y ese método pues hará la consulta, hará el acceso, dejemos el acceso en genérico, a la base de datos para que nos devuelva, pues, bueno, para que haga un alta, la baja, modificación o el alta, baja, modificación o la consulta. Bueno, y cuando se accede a la base de datos, no siempre tenemos que estar convencidos de que va a ir bien. A lo mejor en ese momento el servidor se ha caído o estamos haciendo un alta no autorizada porque estamos haciendo un alta de una reserva y esa reserva ya existe, o pueden suceder varios errores, algunos controlados y otros pues no controlados. Es decir, que es posible que el acceso a la base de datos falle por el motivo que sea, pero puede ser que falle. Además, también os tengo que decir que cuando recibamos los datos para dar de alta una reserva o modificarla, estos datos no nos vamos a creer lo que tengamos en este fichero. Aquí nos llegan los datos en bruto, pero no vamos a suponer que la plataforma o la aplicación que nos esté enviando esos datos nos los va a enviar bien. Igual nos los envía mal. Igual nos envía la mitad de datos sin informar o con un formato incorrecto. Por lo tanto, tendremos que validar que lo que nos llegue al servidor tenga un formato correcto y si son datos obligatorios que nos lleguen informados. O sea, aquí tenemos que hacer tarde o temprano una serie de validaciones. Quiere decir que pueden pasar dos cosas. O que todo vaya bien, perfecto, hacemos el alta o la consulta o la baja, la modificación y enviamos una respuesta, o que algo vaya mal. Y si algo va mal, pues hay que enviar otra respuesta también. Siempre hay que enviar una respuesta, pero la respuesta será diferente. Por lo tanto, aquí nos va a ir muy bien utilizar una estructura de control de flujo que se utiliza exclusivamente para tratamiento de errores, que es la estructura try-catch. Y utilizamos la estructura try-catch porque estamos trabajando con PHP nativo. Si utilizáramos un framework, los frameworks odian la estructura try-catch. El framework más famoso de PHP es Laravel, con permiso de Symfony, pero es el que conozco más, Laravel. Pues en Laravel odia la estructura try-catch. Es decir, que ya tiene, por ejemplo, el framework Laravel ya tiene, digamos, ya está montado de tal forma, confeccionado, diseñado de tal forma para que no tengamos que utilizar la estructura try-catch. ¿La podemos utilizar? Sí, sin problema, pero tenemos otras alternativas. Pero en PHP nativo es muy cómodo utilizar el try-catch. ¿Cómo se utiliza la estructura try-catch? Pues bueno, dentro de un try-catch vamos a poner, se llama try-catch porque son dos bloques de código. Un bloque que se llama, como no, try, que fijaos dónde lo voy a poner. Aquí abro la llavecita. Todo esto que llevo escrito aquí va a estar dentro de este bloque. Aquí cierro la llavecita del bloque y aquí pongo el siguiente bloque, el catch, que ahora lo completaremos. Ahora lo dejo así con un poco con error, lo dejo con error, pero ahora lo completamos. Vale, ¿qué ponemos? Ahora lo vuelvo a expandir. ¿Qué pondremos dentro del try? Pues dentro del try pondremos todo aquel código que sea susceptible de dar un error. Por ejemplo, las validaciones, si una validación falla, es un error. Por lo tanto, las validaciones de los datos y el enviar los datos al modelo para que acceder a la base de datos estará dentro del try, porque puede fallar la validación o si la validación no falla, puede fallar después el acceso a la base de datos.
Por tanto, todo el código que sea susceptible de ocasionar un error estará dentro del try. Si en algún momento hay un error, lo que haremos será lanzar una excepción. Se le llama así, lanzar una excepción. Y cuando lo veáis escrito, entenderéis por qué. Y esa excepción automáticamente irá al catch. Es decir, que si se produce un error y lanzamos una excepción, todo el código que esté a continuación de ese error no se va a ejecutar. Y esa excepción se va a capturar, de ahí el nombre de catch, de capturar, en el catch más cercano. Y aquí tendremos el tratamiento de errores. Aquí tendremos el tratamiento de errores. Y en el try, que lo voy a volver a expandir, tendremos el tratamiento de toda la operativa que sea susceptible de causar un error, ya sea validaciones, la propia instanciación del modelo, cuando instanciamos una clase, cuando instanciamos, perdón, un objeto a partir de una clase, nos podría fallar la instanciación por el motivo que sea. Pues por lo tanto, la instanciación estará dentro del try. Luego, cuando aquí estemos llamando los métodos de alta, baja, modificación o consulta del modelo, pueden fallar. Por lo tanto, estarán dentro del try. Cuando hagamos las validaciones, que las haremos aquí dentro, puede fallar la validación, pues dentro del try. Vale, pues vamos a completar un poco más este fichero. Sin olvidar que esto lo tenemos en rojo todavía. Ahora volveremos al catch. Bueno, vamos a ver qué hacer en caso de consulta. En caso de que la petición sea la GET. Bueno, pues cuando es la GET tengo dos opciones. Puede ser que el usuario, que la petición sea consultar todas las reservas o bien consultar una única reserva. ¿Cómo puedo distinguir si son todas o una? Pues fijaos que lo puedo distinguir aquí. Aquí tengo una variable que se llama ID, que si tiene un valor diferente de nulo, es que me ha llegado el identificador de recurso por la URL. Quiere decir que quiero consultar una reserva. Si el valor es null, quiere decir que no me ha llegado ningún identificador de recurso y quiero consultar todas las reservas. Por lo tanto, aquí vamos a poner un if. Aquí sí que tiene que ser un if y preguntamos si esta variable se evalúa como true, como cierta. ¿Cuándo esta variable se evaluará como true? Pues cuando no sea nula. Cualquier otro valor que no sea null y que no sea cero, claro, el cero también se evalúa como false, pero aquí no nos va a llegar un cero porque no existe el identificador cero de reserva, porque las claves primarias de las tablas, el primer valor que se asigna es el 1, por tanto nunca puede ser cero. Pues si me llega cualquier valor que no sea nulo, se evaluará como cierto. Entonces quiere decir que quiero consultar una reserva. Vamos a poner aquí consulta de una reserva. Este comentario lo voy a quitar para no repetirlo. Vale. Y el else, es decir, si me llega como null, pues quiere decir que quiero consulta de todas las reservas. Vale. Si quiero consultar una reserva, pues aquí es donde llamaría al método del controlador, perdón, al método del modelo, que se encargue de consultar la reserva en la tabla de reservas y me envíe los datos de esa reserva. Es decir, que aquí voy a recibir, voy a llamarle un mensaje o respuesta. Voy a crear una variable que le voy a llamar respuesta o como queráis. Y aquí, del objeto modelo que he instanciado, voy a ejecutar un método que se va a llamar consulta reserva. Y le tendré que pasar el ID de la reserva que quiero consultar. Vale, este método ahora no existe. Todavía no existe. Lo podemos crear para tenerlo ya. Ahora lo crearemos. Y si quiero consultar todas las reservas, pues voy a recibir igualmente una respuesta del modelo, que será un array con todas las reservas.
pues de este objeto modelo voy a ejecutar un método que le voy a llamar consulta reservas en plural. Y para consultar todas las reservas no necesito enviar ningún dato. Aquí sí, el identificador de la reserva a consultar, pero aquí no. Vamos a crearnos estos dos métodos en el ficherito del modelo. De momento estarán vacíos, pero bueno, ya aquí pondremos public, tienen que ser function consulta reserva, que va a recibir un ID de la reserva. Lo creamos vacío ya. Y aquí el siguiente, el public function consulta reservas. El modelo lo completaremos después, pero vamos a ir creando estos métodos para que no se nos olvide luego. Vale. Algo más tenemos que hacer. Os he comentado que no podemos fiarnos de lo que el usuario nos envíe en la petición. Nunca nos podemos fiar. Del usuario nunca nos podemos fiar. Es decir, imaginad que yo aquí envío quiero hacer una consulta, un get, de una reserva. Pues aquí pondría ID igual, pues bueno, quiero consultar la reserva 6, vale, perfecto. Luego puede pasar que la reserva 6 exista o no exista, pero eso no es ningún error. Que una reserva no exista, pues bueno, ya lo veremos como el tratamiento que le daremos. Pero, ¿y si el usuario me envía esto? ID igual AA. Esto es un número de reserva, un identificador de reserva no válido. O si me envía esto. ID igual conjunto vacío. O sea, conjunto vacío no. ID igual, o sea, me llega el parámetro ID, pero no me llega el identificador de reserva. Pues estos son errores que yo tengo que detectar en el servidor, porque no puedo acceder a la base de datos con un identificador de reserva vacío o con un identificador de este tipo. Me va a dar un castañazo. Más que nada porque en la base de datos la reserva es numérico y aquí estoy formando un alfanumérico. Por lo tanto, antes de enviar el ID del recurso a consultar al método del modelo, vamos a validarlo. Vamos a validar, vamos a validar el ID de la reserva. Lo podemos validar aquí, pero fijaos que hay que optimizar código. ¿En qué caso nos llegará el ID de la reserva? Nos llegará en tres casos: en la consulta, en la modificación y en la baja. Por lo tanto, la validación del ID hay que hacerla en tres sitios distintos: en el get, en el put y en el delete. Por lo tanto, vamos a crearnos una función que le vamos a llamar validar ID. Aquí le vamos a pasar el ID de la reserva y esta función la podríamos crear en un fichero externo y luego aquí en la primera línea de código donde estamos incorporando el modelo, incorporar también el fichero de validación sin ningún problema, que de hecho sería lo recomendable, pero yo la voy a incorporar, esta función la voy a crear en este propio fichero, lo voy a crear al final de todo. Aquí al final de todo vamos a crearnos la función validar ID, que va a recoger el ID de la reserva. ¿Qué tenemos que validar? Pues básicamente que sea numérica, que las validaciones que se nos ocurran. Pues por ejemplo, si la reserva está vacía, si el identificador está vacío, pues vamos a lanzar una excepción. Os he comentado el bloque try catch. Validación. Si falla la validación, voy a lanzar una excepción. De forma que todo el resto de líneas de código que venga a continuación no se ejecuten. Y se va a ejecutar si se lanza aquí la excepción. La siguiente línea de código que se va a ejecutar es la que tengamos aquí en el catch. Bueno, para lanzar una excepción se utiliza el método throw, lanzar, arrojar. New exception. Exception es una clase de PHP nativa. Aquí ponemos el texto del error, pues se debe informar una reserva o el código de una reserva. Este es un código de error por si queremos utilizarlo. No quiero utilizarlo, por lo tanto no hace falta. Y este throw
lo que va a hacer es, en cuanto se ejecute este throw, esto de aquí ya no se va a ejecutar, ni todo lo que venga a continuación. Este throw lo que va a hacer es buscar el catch más cercano. Como no lo va a encontrar dentro de la función, aquí dentro de la función no hay ningún try catch, pues lo va a buscar fuera de la función. ¿Dónde? A partir de la línea donde estamos llamando a la función. Y lo va a encontrar aquí. Y aquí es donde va a llegar esta excepción, va a llegar aquí dentro, que ahora esto lo vamos a completar. Vamos a completar la función de validar ID. ¿Qué más validaciones serían interesantes? Pues por ejemplo, vale, pasamos la primera validación. La reserva está informada. Vale, pero puede pasar que la reserva no sea numérica, que nos informe una letra. Vamos a aprovechar y vamos a hacer dos validaciones en una. Si no es numérica la reserva, nos han informado una letra, es un error. O bien, o bien es numérica, pero es menor o igual que cero, las reservas no pueden ser cero y mucho menos negativas. Por lo tanto, en cualquiera de estas dos opciones, pues vamos a lanzar otra excepción y aquí el mensaje de error, pues pondremos identificador de reserva no válido o cualquier mensaje de error que al usuario tenga claro lo que está pasando. No vale error al intentar dar error al intentar consultar la reserva. Esos mensajes de error quitados de la cabeza. Se debe informar una reserva, identificador de reserva no válido, errores que el usuario cuando le aparezcan sepa claramente, no tenga dudas de lo que ha pasado. Vale, pues fijaos que si se lanza esta excepción, esta validación ya no se va a realizar, pero es que no tiene sentido realizar esta validación, porque si ya el ID de la reserva está vacío, ¿para qué vamos a validar si no es numérico o es menor o igual que cero? Vale, pues estas excepciones van a parar aquí. Y aquí tendremos que capturarlas y hacer algo con ellas. Bueno, pues para capturarlas vamos a poner aquí exception $error. Es decir, estas excepciones se van a capturar en una variable que le hemos llamado error, le podéis llamar error, mensaje error, como queráis. Este error es un objeto de la clase exception. Por lo tanto, aquí estamos indicando que esto es una variable, es verdad, pero es una variable de tipo exception, o sea, es un objeto. ¿Qué queremos hacer con este objeto? Pues recuperar este mensaje. Lo correcto sería recuperar el mensaje. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, vamos a recuperar el mensaje. Vamos a poner aquí mensaje error. Pues de este objeto error voy a ejecutar un método que se llama getMessage. Vale. ¿Y qué queremos hacer con este mensaje? Pues este mensaje de alguna forma, con este mensaje tendremos que confeccionar la respuesta del servidor. Bueno, pues la respuesta del servidor será un echo. Siempre que trabajemos con una API o un servicio web, los ecos son la respuesta del servidor. Bueno, pues esta respuesta, si hemos dicho antes que si nosotros queremos enviar datos al servidor, hay que enviarlos en un formato estándar, que es el formato JSON, pues si el servidor nos tiene que enviar datos a la aplicación que está utilizando la API, también se lo va a enviar en formato JSON. Vamos a unificar los mensajes que recibe el servidor y los mensajes que envía el servidor. El servidor recibe mensajes en formato datos, en formato JSON, y si tiene que enviar datos a la aplicación que esté utilizando esta API, los va a enviar también en formato JSON. Por lo tanto, aquí pondremos JSON encode, que es para transformar un array a JSON. ¿Y qué array? Porque ya os digo yo que esto es un texto, no es un array. Bueno, pues simplemente nos vamos a construir aquí un array con una clave asociativa que le vamos a llamar error y un valor que es este mensaje error. Mensaje error.
aquí el punto y coma. Fijaos que esta variable nos la podemos evitar realmente. Y casi que es lo que voy a hacer. Si ponemos directamente esto, lo ponemos aquí, nos ahorramos este paso. Me ha servido simplemente para explicar cómo recuperar este mensaje de error que asociamos a la excepción, cómo recuperarlo dentro del catch, pero realmente no. Y con esto en principio bastaría, pero aquí tendremos un problema. Vamos a verlo. Fijaos que ya podemos probarlo. Ya podemos probarlo. ¿Me falta algo más? Creo que no. Para probarlo que vamos a Regmin y vamos a hacer una petición get. No podemos hacer otra porque es donde hemos incorporado la validación. Y vamos a enviar un ID igual a 5. Y pulsamos send. 200 OK, no vemos nada. Vale, de momento todo, no hemos realizado todavía ninguna consulta, pero ahora vamos a hacer ID igual a AA y pulso send. Y vemos error, identificación de reserva no válido. Esto es un problema de los acentos, pero que no lo tendremos en el mundo real, porque utilizaremos el UTF-8. Bueno, pues veis que efectivamente esta es la respuesta del servidor. Este JSON con una clave error y el texto identificador de reserva no válido. Vale, pero fijaos, hay que estar atento a todo, ¿eh? Fijaos en el status 200, ok, no. El status 200, cuando trabajamos con APIs o con servicios web, el status 200 es que todo ha ido bien y no ha ido bien. No ha ido bien porque el servidor ha recibido un dato erróneo, hemos detectado que es erróneo, es cierto que estamos enviando una respuesta de que hay un error, pero no podemos enviar el status 200 de ninguna forma. Tenemos que enviar un status adecuado. El estatus adecuado pues sería datos incorrectos o petición incorrecta. Hay muchos estatus HTTP. El que nos va bien a utilizar aquí, perdón, sería el 400. O sea, yo podría enviar un status 400. Para enviar un status 400, aparte de enviar este eco con el error que se ha producido, vamos a enviar una cabecera, un header, concretamente esta cabecera, http barra 1.1, y aquí tenemos que enviar, por ejemplo, el estatus que queremos, el 400. Y vamos a probarlo ahora. Volvemos a enviar el dato erróneo, pulsamos a send y ahora vemos 400, petición incorrecta. Petición incorrecta es muy genérico, petición incorrecta, pero precisamente por esto, porque es muy genérico, enviamos este JSON, esta respuesta adicional en formato JSON para que el usuario sepa qué ha pasado. Digamos, cualquier frontend que detecte un 400, o sea, cualquier frontend cuyo estatus, la respuesta no sea un 200, 200, 201, cualquier 200, entre 200 y 299 va a ser errónea. Bueno, ¿qué error ha pasado? Bueno, por eso damos esta información, enviamos esta información adicional. Vale, tal como lo hemos puesto aquí, damos por supuesto que todos los errores van a ser del tipo 400, pero hay varios tipos de errores. Por ejemplo, si falla el acceso a la base de datos, igual es un error 500. El error 500 es que algo ha pasado en el servidor. Por ejemplo, si la base de datos se ha caído, eso es un error 500, no es un 400. Al fin y al cabo, todos son errores. Pero si queremos ser más específicos, podríamos enviar exactamente el tipo de error, el código de error. En vez de aquí enviar un 400, podemos enviar, igual que estamos recuperando el texto del mensaje de error utilizando este método, el getMessage, yo aquí puedo hacer lo siguiente. Puedo enviar $error y ejecutar un método que se llama getCode, que es el código de error. Vale, aquí nos aparece este método con subrayado en rojo, no porque el método no exista, sí que existe, pero estamos utilizando de este objeto, estamos ejecutando este método dentro de comillas dobles y eso no se puede hacer. No se puede ejecutar un método dentro de comillas dobles. Dentro de comillas dobles sí que se puede, sí que podemos concatenar textos con contenido de variables, pero no ejecutar métodos dentro de comillas dobles, a no ser que hagamos esto.
que esto lo pongamos entre llavecitas y entonces ya lo podemos ejecutar sin problemas. O bien cerramos la comilla aquí, ponemos el puntito de concatenar y luego ponemos el error getCode sin los paréntesis, como queráis. Pero así pues os explico también cómo concatenar textos, en este caso este de aquí, con el resultado de ejecutar un método o una función. Vale, pero el getCode, ¿qué nos va a entregar este getCode? Pues vamos a verlo. De momento lo dejo así y vamos a probar otra vez. Send. Vale, pues 500. Cuando no tenemos ningún código, cuando no especificamos ningún código en particular, ningún estatus HTTP concreto, directamente el servidor nos entrega un 500. Bueno, 500 es un error interno del servidor. Aquí nos conviene un 400. ¿Cómo hacemos que nos entregue un 400? Pues volvemos a estas dos excepciones que tenemos aquí en validar ID y aparte de enviar el texto del error, podemos enviar aquí el código de error que queremos que se devuelva asociado a este texto, que en este caso va a ser un 400. El exception tiene dos parámetros. El primer argumento es el texto del error y el segundo, que es opcional, un código de error, que puede ser un código HTTP, que es el que nos interesa en este caso, u otro código que no tiene por qué ser HTTP. Vamos a probarlo ahora. Vamos a pulsar a send y de nuevo tenemos nuestro 400 bad request con el error, con el texto del error correspondiente. Y aquí tenemos el tratamiento de errores correcto. Y lo más sencillo posible, no hay que complicarse la vida. Que aparte de enviar el texto del error y el estatus queremos hacer alguna otra cosa, pues a veces es muy común que guardar un fichero de errores para ver dónde más fallan los usuarios. Pues oye, este error se repite mucho. Pues a lo mejor es que el frontend que me está llamando, que está utilizando esta API, pues tiene que mejorar la usabilidad. Pues a veces se deja un rastro de todos los errores en un fichero para simplemente por temas de auditoría o de mejora de la aplicación. Pues ese rastro lo haríamos aquí dentro del catch. Cuando se produzca un error, pues aparte de enviar el texto y el status HTTP, pues guardo ese error en el fichero con la hora en que se ha producido y todos los datos que necesitemos. No lo vamos a hacer aquí, simplemente os doy ideas. Más cosas. Bueno, pues ya tenemos el get completo. Luego veremos qué hacemos con estas variables de respuesta. Aquí esta variable de respuesta será el objeto con los datos de la consulta, de la reserva. En este caso será, bueno, será un array que solo tendrá un elemento que sean los datos de la reserva. Aquí será un array con varias filas, con varios elementos, uno por cada reserva que tengamos en la base de datos. Luego veremos dónde va a parar esta variable de respuesta. Bueno, alta de reserva. ¿Qué tenemos que hacer en alta de reserva? Pues básicamente llamar al modelo, mejor dicho, llamar al modelo no, utilizar el objeto del modelo para ejecutar un método que será alta reserva. Y a alta reserva le tenemos que pasar todos los datos, estos datos de aquí. Estos datos que forman parte del cuerpo de la petición, donde tendremos el nombre, la fecha, la hora, el número de personas y las observaciones. Pues los podemos pasar tal cual, en formato array. Esto es un array asociativo, donde tenemos todos los datos, lo hemos visto antes, pues lo pasamos en formato array y ya el método que haga lo que sea con este array. Bueno, pues alta reserva no existe, pues lo que vamos a hacer es crearlo también de momento vacío en el modelo public function alta reserva va a recibir los datos y vamos a enviar los datos tal cual estén en el ficherito PHP input sin validar ni nada. No, hay que validarlos, igual que hemos hecho con el ID.
Pues vamos a crearnos. ¿Y dónde tendremos que validar estos datos? Pues en el alta y en la modificación. En la modificación también vamos a recibir los datos que queremos modificar. Por lo tanto, las mismas validaciones que hacemos en alta hay que hacerlas en la modificación. Si en el alta el nombre, la fecha, la hora y el número de comensales es obligatorio, en la modificación también va a ser obligatorio. Por lo tanto, aquí nos vamos a crear, como hay que hacerlo en dos sitios distintos, pues una función que se llame validar datos, y vamos a pasar los datos que queremos validar, que los tendremos en este array. No existe, ahora la crearemos. Si el alta va bien, pues este método nos devolverá un mensajito, un mensaje pues seguramente alta efectuada o ya lo veremos. Pero vamos a crear esta función validar datos. Igual que hemos creado la función validar ID, la podemos crear en un fichero externo e incorporarla aquí, o bien, ya que hemos incorporado el validar ID en este fichero, pues vamos a hacer lo mismo. Vale, aquí nos va a llegar un array con todos los datos, pero a ver, ahí me interesaría validarlos uno a uno. Quisiera validar el, el nombre de la reserva, porque más que nada para entregar un mensaje personalizado para cada uno de los datos. Si el nombre es obligatorio y la fecha es obligatoria y la hora es obligatoria, pues el mensaje que quiero asociar a cada uno de los errores será nombre de la reserva obligatorio, fecha obligatorio, no un mensaje de todos los datos son obligatorios y que el usuario se dedica a averiguar cuál se dejó sin informar. Usabilidad ante todo. Bueno, pues ¿cómo validamos los datos? Pues nos iría bien también, pensando ya de entrada en la usabilidad, fijaos cómo estamos validando el ID. El ID primero validamos que llegue informado, perfecto. Si llega informado, o sea, si no está vacío, se realiza la siguiente validación. Pero si ya llega vacío, mejor dicho, si no llega porque está vacío, lanzamos la excepción y ya no es necesario validar esta. Pero aquí sí que me interesa validar todos los datos a la vez. Mejor dicho, a la vez no, uno detrás de otro, validarlos todos. A mí no me interesa hacer esto, por ejemplo. If empty, recordad que esto es un array asociativo, $datos, por lo tanto si quiero validar el nombre, tengo que hacer esto, datos, nombre. ¿Por qué nombre? Porque se supone que cuando hemos enviado el alta desde la aplicación que sea, en este caso es RecBean, estas son las claves que estamos enviando en el JSON, nombre, fecha y hora, por lo tanto, cuando hemos convertido ese JSON a un array asociativo, las claves asociativas corresponderán con las claves del JSON. Pues si datos nombre llega vacío, pues a mí no me interesa hacer esto. No me interesa lanzar una excepción. Pero sí me interesa lanzar una excepción, pero igual todavía no aquí. Aquí pondríamos nombre obligatorio. Nombre, reserva, obligatorio. Y el código, como al igual que todos los datos que son obligatorios que nos están sin informar, el 400. Pero a continuación tendría que hacer lo mismo para la fecha, aquí fecha reserva obligatoria. Vale, pero si el nombre llega sin informar, se va a lanzar esta excepción. En cuanto se lanza esta excepción, ya sabéis dónde se va a capturar aquí en el catch y el resto de validaciones no se van a realizar. Aquí sí que me interesaba en el ID que no se realizara esta, pero aquí no me interesa. O sea, aquí sí que me interesa que se realicen el resto de validaciones, porque si el usuario se deja el nombre y la fecha sin informar, le envío ya directamente los dos errores. No le envío primero uno, lo arregla y luego resulta que es este el error, la validación que falla. Pues los enviamos todos a la vez. Por lo tanto, aquí vamos en vez de hacer un throw new exception cada vez que encontremos un error de validación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crearnos una variable de errores que sea un array vacío. Y aquí, en vez de enviar la excepción, esto lo quito. Lo que voy a hacer es guardar en este array, utilizando por ejemplo array push, que a mí me gusta bastante el array push,
En el array errores, que originalmente estará vacío, pues voy a enviarle este mensaje. Nombre, reserva, reserva. Esto es una técnica. No es obligatorio que se haga así. Esto es una técnica como cualquier otra. Aquí lo mismo. Aquí array push errores. Fecha reserva obligatoria. Y vamos. La hora es obligatoria. Hombre, la fecha tendríamos que validar que tenga un formato correcto. Aquí vamos a poner unas validaciones lo más básicas posibles. Básicamente que esté todo informado. La fecha, claro, si enviamos una fecha con un formato totalmente absurdo, no estamos validando el formato. Estamos validando que nos llegue informada. Obviamente aquí tendríamos que validar que si llegue informada, pues que la fecha tenga un formato correcto, que sea año, mes, día. Hay una función de PHP que sirve para realizar ese tipo de validaciones, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Una función para validar fechas. Check date, creo, pero no me acuerdo. Pero vamos, para este video tutorial simplemente es que veamos la estructura de este servicio, de esta API, pero aquí habría que poner todas las validaciones necesarias. La hora, pues igual, hora reserva obligatoria. Vale, si hora, fecha, personas. Aquí vamos a hacer o número de personas no es, vamos a aprovechar y vamos a hacer aquí las tres validaciones. Si, si personas está vacío, o bien no está vacío, pero no es numérico, o bien es numérico, pero es menor o igual a cero, como mínimo será, o si queréis menor que 1, una reserva de 0 personas no tiene sentido y negativos tampoco. Pues aquí pondremos número de personas incorrecto, pondremos aquí mínimo, mínimo 1, una persona. Vale, aquí estamos acumulando observaciones. ¿Por qué no valido observaciones? Es otra de las columnas de la tabla. Porque observaciones no es obligatorio. Admite valores nulos, por tanto, como no es obligatorio, lo dejamos sin validar. Bueno, aquí estamos guardando los errores, estamos acumulando los errores en un array. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es preguntar si este array no está vacío. Lo podemos preguntar de esta forma. Si la longitud del array es mayor que 0, querrá decir que como mínimo hay un error. Pueden haber varios, pero como mínimo habrá uno. Si es mayor que 0, se evaluará como cierto. Si es 0, se evalúa como false. Por lo tanto, cuando el valor de una variable, en este caso de la longitud de un array, es 0, el 0 se evalúa como false. Si se evalúa como false, quiere decir que no se va a cumplir la condición y por lo tanto no se ejecutará lo que pongamos aquí. Pero si no os acaba de convencer, pues ponedlo de esta forma. Si la longitud del array es mayor que 0, querrá decir que como mínimo hay un error. Y en este caso sí que vamos a lanzar aquí es donde vamos a lanzar la excepción. Pues throw new exception. Aquí como código pondremos el 400, pero ojo, aquí no podemos poner el $errores. Podemos decir, bueno, pues este array $errores me viene fantástico, pues lo lanzo como excepción. Pues no, porque la clase exception, cuando se instancia un objeto de la clase exception, el primer valor obligatoriamente tiene que ser de tipo string. Fijaos que si ponéis el cursor nos aparece en rojo y si ponéis el cursor nos aparece, se espera un tipo string, pero estamos enviando un array. No podemos enviar un array, hay que enviarlo de forma string.
¿Cómo hacemos para enviarlo de forma string? Pues bueno, hay una función PHP que se llama implode que nos convierte un array en un string. Este array nos lo convierte en un string y cada elemento de ese array nos lo va a separar por lo que especifiquemos aquí. O sea, esta función tiene dos parámetros. El separador que queremos utilizar para cada elemento del array y el array del que queremos extraer esos elementos. Bueno, pues como separador, por ejemplo, vamos a poner un punto y coma, o una barra, o dos barras, o un asterisco, como queráis. Un punto y coma suficiente. Ahora ya estamos enviando un texto. Vale, pues ya tenemos el validar datos. Una curiosidad, bueno, curiosidad no, es bastante útil. De hecho, lo tenía que haber hecho así al principio, pero fijaos que cuando estoy realizando las validaciones, estoy trabajando, como sé que esto es un array asociativo que contiene estas claves asociativas, pues estoy utilizando el datos nombre, datos fecha, datos hora. Pues bueno, en fin, es un poco engorroso estar trabajar siempre con claves asociativas de un array es bastante engorroso. Entonces lo que se suele hacer es trabajar con variables independientes. Hay una función que es opcional, que es opcional utilizarla. Esto es extraer las claves asociativas de un array para confeccionar variables independientes. Es decir, que si yo utilizo esta función, la que voy a escribir ahora, extract datos. Esta función lo que hace es, con cada una de las claves asociativas de este array datos, construye una variable. Una variable nombre, una variable fecha, una variable hora y una variable personas. De forma que aquí puedo preguntar directamente por la variable nombre, por la variable fecha, la variable hora y la variable personas. Se lee mejor así, porque trabajar con claves asociativas aquí también, ¿eh? Cuidado que si lo hago en un sitio, lo hago en todos. Y aquí también. Pero bueno, esto es opcional, ¿eh? Como más os guste. Bueno, pues ya tenemos las validaciones. En el post, en el alta de reserva. Modificación de reserva. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en modificación de reserva llamaremos a un método del modelo que se va a llamar modificación reserva. ¿Y qué necesitará este método? Bueno, pues este método va a necesitar dos datos. Primero, el identificador de la reserva que queremos modificar, que lo tenemos en la variable ID, y luego los datos de la reserva modificados. Este método todavía no existe. Bueno, primero me falta aquí el punto y coma. El método no existe, por lo tanto lo vamos a crear vacío también. Va a recibir el ID y los datos de la reserva. Public function. Ahora sí. Y de nuevo, ¿vamos a enviar los datos alegremente del fichero de input o tal como vienen de la URL? No. Aquí tenemos que validar el ID y los datos, pero como ya nos hemos creado dos funciones, tenemos una función que se llama validar ID, a la que enviaremos el ID para comprobar que está correcto. Y tenemos otra función que es validar datos, que la acabamos de crear hace un momento, al que le pasamos el resto de datos para validar que todos son correctos. Y el delete, el borrar, baja de reserva. Pues en la baja de reserva ya directamente vamos a poner que hay que validar
el ID de la reserva y ejecutaremos el método del modelo baja reserva, pasando el ID y de nuevo nos creamos el método vacío y ya tenemos todas las operativas para consulta, alta, modificación y baja. ¿Y qué pasa si por el motivo que sea la petición que recibimos no es ninguna de estas cuatro? Get, post, put o delete. Es cualquier otra que exista como petición HTTP o sea inventada. Pues tenemos el default. Aquí vamos a recuperar, vamos a lanzar un error en caso de que la petición no sea la correcta. Por lo tanto, aquí directamente, si llegamos al default, es que no es ninguna de las cuatro peticiones. Pues aquí lanzamos una excepción. Aquí pondremos petición incorrecta. Y aquí sí que pondremos un 500, aunque en 500 yo creo que serían 400 más que un 500. Porque realmente no es un error interno del servidor. Es un error controlado, que estamos controlando nosotros. Por lo tanto, vamos a enviarle un 400. Este throw, esta excepción, se va a recoger pues justo en este catch que tenemos aquí. Vale, ¿y qué pasa si no hay errores? Que ya hagamos una consulta, una alta, una modificación, una baja, pues resulta que llegamos a esta línea de código. Fijaos, esta llave de código es la que cierra el switch. Vamos a poner aquí. Y fijaos que en cada una de las peticiones, cuando ejecutamos el método del modelo, siempre estamos recogiendo la respuesta del modelo, la estamos recogiendo en esta variable. Respuesta, respuesta, respuesta. Bueno, pues esta respuesta es la que tendremos que enviar. Esta respuesta, enviar la respuesta en formato JSON. El echo JSON encode. Nos vamos a crear también un array que le vamos a llamar aquí respuesta para diferenciarlo de la clave error en caso de que se produzca un error. Y aquí la clave asociativa será respuesta y aquí pues el contenido de la variable de respuesta, que podrá ser, pues bueno, si es una alta, una modificación y una baja, pues seguramente será un texto, un mensaje de alta efectuada, modificación efectuada y baja efectuada. Y si es una consulta, pues será o la reserva que hemos consultado o la totalidad de las reservas. Y de nuevo vamos a enviar el header. HTTP barra 1.1 y aquí directamente el código 200. Que si no enviamos esto, no pasa nada, porque si no hay ningún error interno, automáticamente se va a enviar el código 200. O si queréis, por ejemplo, ya que somos bueno, las modificaciones, las bajas y las consultas, si todo va bien, se suele enviar el código 200. Pero las altas, si van bien, suelen utilizar el 201. El 201 es el recurso creado. Podemos preguntar si petición es igual a post, pues el header que enviamos es el 201 y en cualquier otro caso, esto es una tontería, ¿no? Una chorrada, pero bueno, y en cualquier otro caso enviamos el 200.
y vamos a probar. Vamos a probar cosas, porque aunque todavía no tengamos nada en la base de datos, ni podamos consultar nada en la base de datos, ni dar de alta ni modificar, pero al menos las modificaciones que hemos añadido, las validaciones, las podemos probar. Vamos a RecBean, vamos a poner aquí más datos, vamos a ponerlos todos ya. Nombre, fecha, hora, personas, pondremos 3 y observaciones. Observaciones. Pues necesitamos una sillita de niño para la mesa. Por si acaso esto desaparece, voy a hacer un copiar-pegar. Bueno, vamos a quitar aquí de momento el ID. Vamos a probar el post. Pues el post, respuesta null. Sí, porque lógico, porque estamos llamando a un método vacío, estamos ejecutando el método alta reserva, el método alta reserva no está devolviendo nada, por lo tanto nos devuelve el 201 create, método recurso creado, pero bueno, como respuesta obtenemos un null. De momento está correcto, es lo que esperamos. Vamos a ver si funcionan todas las validaciones. No envío nombre, no envío fecha, no envío hora, como personas pongo una letra y observaciones, bueno, como no lo estoy validando lo puedo dejar así y vamos a pulsar a send, a ver qué pasa. Y tenemos un 400, error, nombre reserva obligatorio, fecha reserva obligatoria, hora reserva, número de personas incorrecto. Vemos como nombre, fecha, hora y personas, todos los errores se están enviando a la vez. Si probamos la modificación, si aquí ponemos put y pulsamos send, se debe informar una reserva. Estoy intentando ejecutar el método put sin identificador de recurso. Perfecto. Vamos a poner un ID igual a 5. Pulsamos send y de nuevo tenemos las mismas validaciones, los mismos errores que tenemos en el post. Si informamos un identificador de recurso, si informamos el atributo, perdón, el parámetro ID, pero sin indicar nada, se debe informar una reserva. Y si ponemos un 6 y, por ejemplo, probamos el delete, send, pues respuesta null. Ponemos que la cosa tiene buena pinta. Vale, pues con esto, si salvo error u omisión, que haría falta completarlo un poco más, por lo que respecta a las validaciones, os he comentado antes, llegamos al final de este primer vídeo tutorial. Vamos a dividirlo en dos. En este primer vídeo tutorial hemos completado lo que sería el controlador, el ficherito que se encarga de recibir las peticiones del frontend y enviar las respuestas. Y en el siguiente vídeo tutorial veremos cómo se realiza el acceso a la base de datos. Y estos métodos que hemos creado vacíos, pues tendremos que completarlos con las instrucciones necesarias, montar las instrucciones SQL para acceder a la base de datos y utilizar las funciones de la librería MySQL. Y nos tendremos que crear también nuestro ficherito de conexión, que todavía está vacío. Pues esto lo haremos en el siguiente vídeo tutorial. Por lo tanto, lo completaremos para poder utilizar nuestra API y poder acceder a la tabla para realizar un CRUD completo. Pues nos vemos en el siguiente vídeo tutorial.